Entonces, como en el Python tutor no necesitamos imprimir en pantalla, pues quité los métodos que había colocado ahí para imprimir. Simplemente creamos dos objetos, uno de tipo empleado y otro de tipo desarrollador. Obviamente, cuando vayamos a imprimir aquí la X, pues nos va a imprimir en la dirección de memoria donde está la información del empleado y aquí la dirección de memoria donde está la información del empleado desarrollador, del desarrollador. Bien, si ejecutamos el código, pues aparentemente, pues ahí estamos creando una instancia de un empleado llamada X. Vea, se construyó el empleado y X está apuntando a donde está. Este es un empleado. Ahora vamos a construir el desarrollador. El desarrollador, pues llama al método constructor del desarrollador, que también llama al método del empleado. Vea, ahí está ejecutando el súper de la clase desarrollador. Ya la llenó, ahora termina pues el bono de tecnología que es propio, ese bono de tecnología es propio de un desarrollador. Y terminó la construcción de los objetos, ahora ese objeto se llama D. Entonces fíjese que la clase desarrollador heredó, perdí el puntero. La clase desarrollador, esta, heredó todos los atributos de empleado. Obviamente no los valores, porque son objetos que están en diferentes espacios de memoria. Este empleado está en esta posición de memoria y este desarrollador está en otra posición de memoria. Lo que hereda son los atributos. Este ID también lo tiene aquí. Este nombre también lo tiene aquí. Este bono también lo tiene y este salario también lo tiene. Luego heredó todos menos el bono, ¿no? El bono es propio del desarrollador. Lo que heredó fue estos tres, que son estos tres que están aquí. Y adicionalmente, pues un desarrollador, si por algo se separó el concepto de empleado del concepto de desarrollador, es porque el desarrollador tiene cosas adicionales a un empleado normal, ¿no? Por eso se puso esas clases, ¿no? Esas clases. Nuestro enunciado, pues nos pedía la clase empleado, ya la hicimos. Ahora nos pidió en esta segunda parte una clase desarrollador. Aquí la clase desarrollador que tiene un bono de tecnología. Nos falta esos métodos de calcular salarios, nos falta hacerlos, pero hagamos de una vez la otra clase y luego hacemos los métodos calcular salario. Entonces, nos pide hacer otra clase para el gerente, para los gerentes de la empresa o el gerente de la empresa. Vamos a crear un solo objeto de tipo gerente que pues hereda también de la clase empleado. Un gerente también es un empleado de la empresa, solo que pues adicionalmente va a tener un bono por equipo. Ese bono pues lo vamos a representar como cantidad de dinero. Recuerde que el bono de tecnología lo estamos representando es como un porcentaje sobre su salario base. En cambio, este bono de equipo vamos a representarlo como una cantidad de dinero. Bueno, por ser gerente, le vamos a dar un bono de 500.000 mensuales, por ejemplo. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Pues para que cuando vayamos a calcular el salario, pues de manera diferente se va a calcular el salario de un desarrollador, al salario del gerente se va a calcular diferente y obviamente el salario del empleado pues es el salario básico y vamos a tener esos métodos calcular salario que hacen operaciones diferentes sobre los atributos. Bien, implementemos entonces en el diagrama de clases cómo sería. Pues tenemos una nueva clase llamada gerente. Esa nueva clase pues hereda de la clase empleado. Luego significa que un gerente también va a tener una identificación, un nombre, un salario. Eso va a seguir siendo lo mismo. Y pues aquí lo representaríamos de esa manera. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En una clase puedo heredar varias clases? No. Una clase como la clase gerente solo se puede heredar la clase empleado. No puede heredar de varias. Eso Entiendo. pues es un tema de optimización, obviamente, de memoria y todo eso.
y hay trucos para que parezca que heredaran de diferentes clases, como el concepto de interfaz, que lo veremos más adelante, pero no es el concepto de herencia. Una clase solo puede heredar de una sola, pero fíjese que aquí tengo dos clases que heredan de la misma, no pasa nada. Dos clases heredan de la misma, pero la clase gerente solo puede heredar de empleado, la clase desarrollador solo puede heredar de empleado. Muy buena su pregunta. Bueno, entonces construyamos nuestra clase que aquí teníamos un bono de tecnología, y este llamémoslo un bono de administración o de gerencia, creo que lo llaman, de administración, llamémoslo. Entonces, este bono va a ser un número decimal porque es un porcentaje. Este bono vamos a trabajarlo como un número entero porque va a ser una cantidad de dinero y en Colombia pues el dinero siempre se habla en términos de números enteros. Entonces esa sería la situación. Tres clases, dos clases heredan de la clase empleado y vamos a ver cómo se convierte eso en código. Entonces nuestra tercera clase se va a llamar gerente. Entonces class gerente y pues que hereda de empleado. Con esa simple línea de código, ¿qué es lo que tenemos? Pues que la clase gerente ya tiene su atributo ID, su atributo nombre, su atributo salario base. Ya tiene esos. Pero adicionalmente toca ponerle un atributo llamado bono administración que representará cantidad de dinero. Entonces, vamos a hacer el constructor de esta clase. Def, raya raya init, raya raya, y que tiene pues su atributo self. Y podemos ponerle también toda su cantidad de parámetros. Vamos a ponerle los mismos parámetros que tiene un ID, un parámetro nombre, un parámetro salario y llamémoslo bono A para diferenciarlo del de arriba. Recuerde que no importa si se llama igual, ¿no? Son cosas diferentes. Cada, cada método, pues los nombres de sus parámetros solo sirven para el método, no sirven para poderlos acceder desde otro lado porque son variables locales al método. Listo. Entonces, como no quiero inicializar, pues podría hacerlo, ¿no? Cel.id, cel.nombre, cel.salario, a inicializarlos con esto, pues puedo reutilizar el método constructor de la clase papá, que es este, simplemente con la palabra super, ¿no? Super, abro y cierro paréntesis, punto, llamamos al constructor del super, que sería el método init, raya raya, y le entrego como argumentos, pues el PID, el P nombre y el P salario. Y ahora el P bonificación de administración, P bono administración, pues va a ser un número entero que representa dinero. Entonces ya ahí me inicializa el ID con este parámetro, con ese llamado que estamos haciendo al constructor de la clase padre, pues inicializa estos tres ya los está usando allá. Nuestro constructor no tiene sino tres parámetros. Aquí tengo un error. No puedo pasarle cuatro parámetros porque solo tiene tres, ¿no? El constructor de empleado solo tiene tres parámetros, pues aquí lo llamo con esos tres. Pero necesito inicializar el otro parámetro que se llama bono, el otro atributo que se llama bono administración. Lo vamos a inicializar pues en el parámetro que no hemos usado, que es bono A. Este parámetro lo estoy usando para inicializar ese atributo. Y con eso pues ya podríamos crear un objeto de tipo gerente. Entonces vamos a llamarlo el objeto G de tipo gerente. Recuerde que no es necesario definir en Python los tipos gerente, pero si lo defino no pasa nada tampoco. Entonces en G vamos a hacer el new. Recuerde que el new no se escribe, pero este es digamos, un proceso en programación orientada a objetos que crea el espacio en memoria. Es el malloc que nos crea, nos reserva espacio de memoria para nuestro objeto, con el nombre de la clase, gerente, y los parámetros del constructor. Entonces, una identificación, vamos a colocar 111 por ser gerente,
le ponemos un nombre, José, José Pérez, no es Pepito, sino José Pérez, y le vamos a poner un salario de 3 millones de pesos, 1, 2, 3, y le vamos a decir que va a tener una bonificación de 500.000 pesos mensuales. Listo. Entonces ya tengo un gerente ahí que lo podríamos mandar a imprimir. Aquí no necesitamos porque vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, cuando visualizamos nuestro código, el new otra vez se me olvidó borrarlo. Ese no puede ir ahí porque no existe en Python, pero que lo que estamos haciendo es realmente reservando espacio en memoria como si fuera un malloc en programación estructurada. Entonces, construimos un objeto de tipo empleado llamado X. Entonces, su atributo ID vale 33, Pepito Pérez. Seguimos, ahora creamos uno de desarrollador y ahí está con su bono de tecnología de 3,5% de su salario. Y ahora vamos a construir ahora un gerente que va a tener un bono, pero no es el bono de tecnología, sino un bono de administración con un valor de 500.000 pesos, un número entero. El bono de tecnología es un porcentaje sobre el salario base. No significa que debo crear objetos de tipo empleado, ¿no? Borremos este tipo empleado, no lo creemos. Solo creemos un desarrollador y un gerente. No necesito crear objetos de tipo gerente para tener objetos de tipo desarrollador de gerente que heredan de la otra clase. Y fíjese que no pasa nada. Es exactamente lo mismo. Tenemos todos los atributos correspondientes a un gerente y correspondientes a un desarrollador. Dos objetos diferentes, uno de tipo desarrollador, otro de tipo gerente. Y aquí, pues en Python Tutor nos dice que esto es una instancia de desarrollador y esto es una instancia de gerente. Bien, en este código que tenemos aquí, pues hemos reutilizado eh, parte del método que convierte a cadena la información de un empleado. Entonces, el empleado arma la cadena básica, pero aquí estoy reutilizando ese método que ya está en empleado. Entonces coloco la palabra desarrollador, pero le pegamos los datos de un empleado, que sería pues su identificación, su nombre y su salario. Y adicionalmente pues el atributo que es el bono de tecnología con el por ciento al final, ese es un símbolo simplemente que aparece en pantalla como porcentaje. Y un gerente pues va a tener también el nombre, identificación, entonces vamos a reutilizar eso que estamos imprimiendo arriba en el empleado y le agregamos la palabra pesos porque el bono de administración es en dinero mensual, no va a ser en términos de porcentajes. Entonces, corremos nuestro código y pues ahí aparecen los tres objetos que creamos. Recordemos que no necesitamos crear empleados solos, podríamos omitir ese empleado y pues al correr nuestro código, pues aparece la palabra empleado, pero pues es un objeto de tipo desarrollador y un objeto de tipo gerente lo que tenemos ahí en memoria. Bueno, ahora sí terminemos nuestro código según las especificaciones que tenemos. ¿Qué nos pide para terminar nuestro código? Nos pide, pues ya tenemos las tres clases, pero nos pide que en cada clase tenemos que definir un método llamado calcular salario base. Calcular salario, no salario base. El salario base es igual, es un número que cada uno tendrá su valor. Algunos ganarán más, menos como salario base. Pero nuestro objetivo es hacer un método en las tres clases llamado calcular salario, que depende de las reglas que hemos definido, pues se calcula el salario base. El salario del empleado, no salario base. Entonces, ¿cómo se calculará el salario de un empleado solo? Pues simplemente retornar lo que tenga almacenado en salario base y ya tendríamos que el empleado se calcularía de esa manera. Pero también debemos implementar un método de calcular salario de un desarrollador, que sería pues el salario base más el porcentaje que corresponda por bono de tecnología. Y también en la clase gerente tengo que hacer un método calcular salario que hará también otras operaciones diferentes, que será tomar el salario básico como empleado
y sumarle la bonificación, que es cantidad de dinero. No es calcular porcentajes como en el desarrollador, sino eh, el porcentaje como empleado, digamos. Entonces, el adicional como gerente, que es un número entero, es sumarle simplemente al salario base, sumarle la bonificación y punto. Programemos eso entonces. Bien, entonces para calcularle el salario a este empleado normal, pues simplemente es retornar su salario básico. Entonces, tenemos un método llamado calcular salario y no tiene parámetros, pues obviamente aquí nos toca el cel, pero no tiene parámetros adicionales. Y lo único que va a hacer, pues, es retornar el salario básico, porque no hay ninguna regla que nos diga algo diferente, ¿no? Un empleado, pues, ¿cómo se le calcula su salario? Pues es el mismo salario básico. Entonces retornamos su salario básico y punto. Entonces, como este método lo heredan los desarrolladores, podríamos ponerle aquí a imprimir, pues imprimir, por ejemplo, salario del desarrollador. Entonces, llamamos al método, lo voy a llamar aquí, de punto calcular salario. Entonces, al llamar el método calcular salario, pues me va a imprimir el salario básico. ¿Por qué? Porque fíjese que en la clase desarrollador no tengo nada llamado calcular salario. Por lo tanto, va a ejecutar este método del empleado que retorna el salario básico. Y lo mismo para el gerente. Si mandáramos a imprimir el salario del gerente, pues sería aquí una línea que nos diga el salario del gerente es, y vamos a imprimir a G, que es el gerente G, el objeto G es de tipo gerente, con calcular salario. Entonces, la clase gerente y la clase no tienen explícitamente un método llamado calcular salario, pero por ser hijos, esas clases son hijas de empleado, pues va a ejecutar este método porque lo hereda. Él hereda tanto atributos como métodos, ¿no? Corramos nuestro código. Y ahí nos apareció, vea, el salario del desarrollador es de 2 millones y el salario del gerente es de 3 millones. Pero como tenemos diferentes reglas para un desarrollador que para un gerente y que para un empleado simple, pues podríamos también definir aquí nuestro propio método con el mismo nombre, eso es lo importante, def. ¿Cómo se llama el método aquí? Calcular salario. Voy a copiar estas líneas y esas serían las mismas líneas de acá. Vamos a definir un salario. ¿Y cómo se calcularía el salario de este? Voy a colocar aquí una variable RTA. ¿Cómo calculamos el salario de un desarrollador? Pues el salario básico, que lo tiene almacenado en esta variable, control B, más la bonificación, que sería el porcentaje multiplicado por su salario dividido entre 100. Entonces sería eh, su salario básico multiplicado, vamos a colocar esto entre paréntesis que no se nos vea, ese salario básico lo vamos a multiplicar por el porcentaje de bonificación que donde está almacenado, pues en cel.bono, ¿cómo se llama el atributo? Bono tecnología. Ese es un porcentaje, bono tecnología es un número real. Entonces estamos multiplicando el salario básico por su bono de tecnología, que es un porcentaje, y por ser porcentaje, pues tengo que dividirlo entre 100. Entonces, se va a calcular el salario de un desarrollador? Pues multiplicando el salario básico, o bueno, al salario básico sumándole el salario básico multiplicado por el porcentaje dividido entre 100. Y como habíamos creado un objeto de 3.5, pues le va a subir el 3.5 de 2 millones. Miremos, ahora ejecutemos nuestro código. Listo, vea. Ah, no retorné, ¿no? Returqué. Returé RTA. Corremos nuestro código
Y pues fíjese que ahora el salario no es de 2 millones, sino que le sumó al salario básico de 2 millones el 3,5% de 2 millones y por eso gana en estos momentos 2,070,000 pesos nuestro desarrollador. Nuestro gerente, como no le hemos escrito el método para calcular el salario del gerente, pues sigue mostrando el de la clase base que se estaría ejecutando este método. Veamos ahora cómo hacemos para calcular el salario de un gerente. Voy a copiar el código para que sea el mismo nombre. Podría llamarlo de otra manera, pero lo interesante es que tenemos clases con los mismos métodos, pero que internamente hacen cálculos diferentes dependiendo del tipo de objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el salario básico de un gerente? Pues el salario básico más su bonificación que representa en dinero, no es un porcentaje, sino su bono de administración, su bono, el bono se llama bono administración, y simplemente la sumar esas dos cosas. Entonces, nuestro gerente que gana 3 millones de pesos, pues sería sumarle los 500,000 y mostraría 3,500,000. Corremos el código y ahí está, vea, el desarrollador gana esto y esta persona gana esto. Bien, en conclusión, pues, ¿qué es la herencia? Pues la herencia es una nueva relación que podemos usar entre clases. ¿Y en qué consiste esa relación? Recuerde que las relaciones de composición, pues es que un objeto, dentro del objeto hay objetos de otra clase, uno o muchos. Uno, pues un solo objeto y muchos, pues un vector de objetos. Esas son las relaciones de composición, bueno, que en la literatura real de orientación a objetos, pues las diferencian. Hay relaciones de composición y de agregación. Por ahora nosotros hablamos relaciones de composición y en algún momento veremos cuál es la diferencia de esos dos tipos de relación, composición y agregación. Pero herencia sí es un tipo de relación muy diferente a la de composición, porque lo que hace es no es que un objeto esté dentro de otro objeto, como en el caso de la composición, sino que un objeto hereda tanto sus atributos como sus métodos a otro objeto. En este caso a clases, porque la herencia pues se representa, es una relación entre clases. Entonces, este ejercicio que hicimos, pues tenemos tres clases, pero la clase desarrollador hereda de empleado y gerente hereda de empleado. Por lo tanto, todos los atributos de empleado los tiene desarrollador, todos los atributos de empleado los tiene el gerente, todos los métodos de empleado, estos métodos también los tiene, sin necesidad de programarlos, ya los tiene el desarrollador y todos los métodos de empleado los tiene también el gerente. Eso es el concepto de herencia, hereda sus atributos y sus métodos. Ojo que son sus atributos y sus métodos, más no los valores, ¿no? Los valores de los atributos y cada objeto tendrá su propio ID, su propio nombre, su propio salario. Lo que se heredan son los atributos, no los valores de los atributos. Eso es lo que hay que comprender del concepto de herencia.